Desarrollo económico y empresarial en México. Bienvenidos, mi nombre es Beatriz, soy estudiante de la UVEG y a continuación les hablaré sobre la clase media y la influencia del sector empresarial en nuestro país. La clase media en México. Según la INEGI 2021, la población mexicana se divide en clases sociales dependiendo de los ingresos que se tengan. La mayoría de las personas que viven en el país pertenecen a la clase baja o de menores ingresos. La clase media se ha mantenido y muy pocas personas pertenecen a la clase alta, es decir, que tienen altos ingresos. Pero, ¿cuánto es el ingreso que tienes para determinar a qué clase social perteneces? El INEGI señala que para ser de clase alta en un país de más de 118 millones de personas, las características que se tienen es que viven en Colima, Ciudad de México, Querétaro, Nuevo León y Yucatán. El ingreso del hogar promedio de la clase alta es de 77,975 pesos. Para pertenecer a clase media deberás vivir en Baja California, Colima, Ciudad de México, Jalisco o Sonora, y el ingreso del hogar promedio es de 22,297. En cambio, para la clase baja viven en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala, y sus ingresos ascienden a 11,343 pesos. La edad promedio es de 35,9 años. Los integrantes son de 3,1 personas por hogar. Con lo que respecta a la educación, el promedio es de 11,2 años de estudio, es decir, con una educación media superior o carrera técnica. El 51,2% de los hogares de esta clase cuentan por lo menos con un adulto con estudios de un año en educación superior. La gran mayoría de los hogares de clase media son empleados con salarios formales, son el 6,4%, cuentan con un trabajo independiente formal. La condición de clase media no solo involucra una de carácter socioeconómico, sino también una de carácter sociocultural, esta última más inacible o no fácil de delimitar. La inadecuación casi inevitable en la que se incurre al pensar el espacio social continuo en términos categóricos, estableciendo fronteras más o menos arbitrarias. No hay una definición consensuada de la clase media para fines estadísticos. La influencia del sector empresarial en nuestro país. En nuestra nación, la Secretaría de Economía es la encargada de establecer los parámetros de medición, los cuales tienen que ver con el tamaño. Esto quiere decir el número de empleados con los que cuenta el establecimiento y las ventas. Algunas características generales son, de acuerdo a la Secretaría de Economía 2011, en México de 5,144,056 unidades empresariales, el 99,8% son micro, pequeñas y medianas empresas y el motor de la economía en la actualidad. Es por ello que es necesario conocer algunas de sus características principales para poder entender la forma en que operan y las estrategias que siguen para incursionar y o mantenerse en el mercado. Las pequeñas empresas aportan a la economía de México la mayor cantidad de divisas y de empleos. Algunas ventajas y desventajas de las medianas empresas, según Rodríguez 1996, son: algunas ventajas es la capacidad de generación de empleos, la asimilación de adaptación de tecnología, producción local y de consumo básico, contribuyen al desarrollo regional, venden artículos a precios competitivos, ya que sus gastos no son muy grandes y sus ganancias no son muy excesivas. En cuanto a las desventajas, les afecta con mayor facilidad el problema que suscitan el entorno económico, como la inflación y la devaluación. Viven al día y no pueden soportar periodos largos de crisis. Tienen pocas o nulas posibilidades de fusionarse. Su administración no es especialización, es empírica, por lo general la llevan a cabo los propios dueños. De acuerdo con Gaynor 2006, se pueden distinguir distintos tipos de empresario, micro, pequeño y medianas empresas en México, entre los que destacan el innovador, el cual propone y crea; el impaciente, el que se da la tarea de identificar rápidamente las carencias o los defectos de una organización; el artesano, cuyo gusto se concentra en hacer las cosas con gran requerimiento físico y bien elaboradas; el empresario hijo, el que hereda a la empresa un negocio familiar; y el empresario liso, que gracias al conocimiento adquirido decide emprender su negocio. La cultura laboral entre México y Estados Unidos. Una cultura organizacional a nivel de una nación se integra con diversos valores y actitudes de sus integrantes hacia la fuerza de trabajo, la educación, la lealtad, las relaciones interpersonales, el nacionalismo y las profesiones, entre muchos otros.
En México, las clases sociales y las regiones marcan las homogeneidades. La lealtad al jefe inmediato o persona lo tiene el sector público y no el privado. Relaciones horizontales de compadrazgo. La Ley Federal del Trabajo dificulta los despidos. Gran necesidad de poder y de reconocimiento. En cambio, en Estados Unidos la fuerza de trabajo es heterogénea, la lealtad es relativa, esta no tiene valor. Las relaciones con subordinados son de nosotros, ellos. No hay garantías de permanencia y gran necesidad de logro. Por lo que, a diferencia de México, en Estados Unidos se piensa en el salario como un derecho, que es la garantía. En conclusión, es importante crear acciones para mejorar el entorno económico y apoyar directamente a las empresas, con el propósito de crear las condiciones que contribuyan a su establecimiento, crecimiento y consolidación. Para México, las pymes son un eslabón fundamental, indispensable para el crecimiento. Contamos con una importante base de micros, pequeñas y medianas empresas, claramente más sólida que muchos otros países del mundo. Sin embargo, debemos aprovecharla para hacer de eso una fortaleza que haga competitivo al país y que se convierta en una ventaja real para atraer nuevas inversiones y fortalecer la presencia de productos mexicanos, tanto dentro como fuera de nuestro país. Por lo que tener un sector empresarial fuerte ante los retos que se presentan en la actualidad en nuestro país y proactivo hacia las contingencias futuras presupondría un realce económico de nuestra nación, por lo que también el gobierno y otros organismos deben incentivar esta tipología de empresas para lograr posicionarse gracias a programas de capacitación y apoyos financieros que permitan generar interés por parte de empresarios para crecer gracias a estas variables. Es por ello que las empresas deben elegir buenas estrategias para lograr que las pymes tengan una buena condición que permita atraer inversionistas a nuestro país, para que de esta manera crezcan y la economía de México crezca, puesto que dichas empresas generan mayor número de empleos a comparación de las grandes empresas. También tienen una participación muy significativa ante el PIB. Muchas gracias.